Hola, no se escucha. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya me escucho. Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Aquí con el gusto de saludarles y bueno, no sé cómo estén allá no sé dónde vive la maestra Brenda, la maestra Tere, la maestra Sheila, pero al parecer acá en Guadalajara pues está a punto de llover Pues, y ojalá pues caiga un tormentón porque está haciendo muchísimo calor, ¿no? pues acá tiene su casa, acá en Tezistán, y está nada más nublado, pero está muy sofocado y hay demasiado ruido por eso de los cierres de las campañas, como que hay Oh, sí, fiesta cierto. en el pueblo, parece. Dice la maestra Tere que en Zapopan ya está lloviendo. Bueno, pero nada más es hoy, ¿verdad? Hoy es el cierre de campañas. Hoy es el último día. Entonces hoy ya Sí. se acaba todo ese rollo. Y bueno, pues hay que ir el domingo a votar, ¿no? No me digan por quién, pero bueno, creo que todas ustedes se van a ir por el color naranja. Yo la verdad que en ese sentido he tenido una experiencia y por todo lo que he visto, me he hecho como una idea muy muy clara, porque inclusive muchas de las personas algunas personas que van para diputados, y eso yo conozco algunos, y bueno, creo que necesitamos gente preparada, necesitamos gente con otro perfil, eh, y bueno, yo tengo ya tiempo que la verdad no he votado, eso es la verdad, ¿no? No porque ninguna opción me convence, y bueno, llegue quien llegue, pues siguen siendo las mismas situaciones, ¿no? Vemos cada caso de violencia y cosas así, y la verdad que está bien feo, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá y que las personas que voten, bueno, tengan este compromiso moral y social de ejercer el voto. Y bueno, ¿por cuál va a votar, maestra Brenda? No, pues yo igual que usted, nomás le echo porras aquí a la maestra Sheila que va a estar en las casillas. Ah, la maestra Chayla ya le vi que sí es como Ah, que le sí. gusta No, la pues no es grilla, ¿verdad? porque quise, no es porque quise. Vinieron del INE a tocar mi puerta e interrumpir mi paz. Y dijeron, ay, pues como la maestra no tiene nada que hacer, que se vaya de funcionaria de casilla. Ok.
¿Y por cuál va a votar, pues, maestra Sheila? Ya, díganos. No voy a votar. Yo nomás soy funcionaria de casilla. Ah, ok. Voy a pedir mi comprobante para el UCICAM, ya me aconsejaron. A ver si funciona. Sí, pídalo. Ahorita está de moda, A ver está si jala, regalando a ver si con lo eso. que sea, ¿no? Lo que sea por votos. Por ahí hay un grupo se hizo un grupo la semana pasada y hicieron mucha promoción para acudir a algunos cursos de promoción horizontal como un acompañamiento con el maestro Andrés Rubalcaba y algunas gentes. Y al final les pidieron el voto, ¿no? O sea, al final de la reunión les pidieron el voto y nomás fue esa sesión presencial y lo demás va a ser como de forma autogestiva, en un grupo de Facebook y eso, bueno. Pero bueno, al final de cuentas son estrategias. Yo aprecio mucho al maestro Andrés, una persona muy capaz en estos temas, precisamente de la evaluación, ¿no? Con mucha experiencia. Y bueno, pues ahí también lo están invitando a trabajar y bueno, también es válido esa postura, ¿no? Bueno, entonces el día de hoy vamos a atender el dominio 4. Estaba un poquito extenso en este caso como de información, ¿no? Porque hay que entender muy bien y definir muy bien cuáles son los protocolos, qué es una guía, qué es un manual, qué es un protocolo, ¿no? Definir eso. Cuáles son las guías, los manuales y los protocolos a los cuales nosotros debemos de conocerlos para en algún momento saber actuar, ¿no? Con base en esa información o en lo que nos dicen, poder actuar dentro de la escuela en alguna situación que se pudiera presentar, ¿no? Y como les digo, va a estar un poco cargadito en ese sentido, pero creo que es importante que les desmenucemos poco a poco, ¿no? Y cuál sería en algún momento, pues cuál sería nuestra función. Recuerden que en el tema del instrumento de evaluación nos van a preguntar el deber ser, y el deber ser tiene que ver con los documentos normativos, ¿vale? Así tendríamos que responder, entonces debemos de conocerlos para, a fin de cuentas, identificar el caso que nos están presentando y con base en ello y la información que podamos tener o que sepamos de cómo actuar y lo que dicen en este caso las guías, los manuales o los protocolos, pues poder identificar cuál es la respuesta correcta, ¿vale? Entonces voy a dar inicio, ya estamos grabando. Maestro, perdón, es que como llegué tarde, no supe, entonces el dominio 4 dijo. 4. Y luego el 3, vamos a regresar otra vez. Y vamos a dejar al final del 3, porque pues ya son más temas que tienen que ver con plan y programas de estudio, estrategias, etcétera, ¿no? Planeación. Entonces, estos son como que los más pues tratamos de hacerlo así como que lo que se fuera ligando, ¿no? Empezamos con el dominio 2, que era saber inclusión, equidad y excelencia, ¿no? Que son los términos que están manejando ahora con la nueva reforma. Luego de ahí nos pasamos a la normativa, ¿no? Desde dónde nace estos nuevos conceptos. Y bueno, ahorita nos vamos a pasar a esta parte de los protocolos, que es como que lo más cargadito en cuestión de textos, ¿no? Por ahí yo trato de ser como más visual y no manejar mucha información, pero creo que para esta ocasión sí se requiere un poco esa parte para que nos quede muy claro, ¿sale? Y gracias. La siguiente semana estaríamos abordando el dominio 3. ¿Va? Entonces, aquí voy a compartir, aquí está. Y listo, presentar. Bien. Entonces, bueno, como ya les comentaba, vamos a trabajar el dominio 4, ¿no? El dominio 4, literal, nos dice una maestra, un maestro que participa, un director, una directora, un ATP, un asesor técnico pedagógico, un maestro, técnico docente, un director, un supervisor, ¿no? Que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Y esto tiene que ver y se relaciona con los protocolos en caso de violencia y los manuales de seguridad escolar, ¿ok? A eso refiere este dominio 4. Bien, antes de iniciar, quisiera preguntarles cómo se sienten el día de hoy de esas figuras que ustedes están viendo, con cuál se identifican, ¿no? Esas figuras, esos retratos artísticos que están ahí. Díganme rápido con cuál se identifican del 1 al 9, ahorita en este momento. Yo ahorita estoy así como el 7, porque yo el 5.
porque desde la mañana estoy dando clase y luego me fui a la escuela a dar clases, luego regresé, ¿no? Entonces el 5, ok, el 2, muy bien. Yo sí ando como el 7, la verdad. Así me veo ahorita. Paso. Ya no Pensando. veo. Soy el... ¿Qué más pensar, verdad? Acá dicen en el chat, dice la maestra Tere, el 3, está así como preocupada, llorando. Y la maestra Isabel Tapia identifica, ¿no? Bueno, Tres también. ahí hasta el final. 3. Ahora, vamos a iniciar con este pequeño ejercicio, ¿no? Es un reactivo en el cual quiero que, obvio, no sabemos todavía la información, bueno, pero quiero que empecemos como a esta parte del de saberes previos, ¿sale? Entonces, vamos a leer la pregunta y les voy a dar un tiempecito para que me digan cuáles son las posibles respuestas. Aquí están en la parte de abajo. Entonces dice, en la secundaria técnica número 122, las alumnas le reportaron al director que uno de los intendentes les dijo palabras obscenas e intentó seducirlas. ¿Qué debe hacer el director? Inciso 1, dice notificar y separar al presunto agresor de todo contacto con el alumnado en conjunto, preferentemente con el representante sindical. 2, informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil. 3, contactar al padre, madre o tutor en el lapso de la jornada escolar y convocarlos para darles a conocer los hechos. 4, detectar o recibir la denuncia de un caso o presunto caso de abuso sexual infantil. 5, notificar por escrito de los hechos a sus supervisores jerárquicos hasta llegar a informar a la Subsecretaría de Educación Básica durante un lapso de la jornada escolar en que fue notificado. Levantar un acta de hechos asegurando la confidencialidad de los datos con relación al caso e informar de los hechos al supervisor escolar y o jefe de sector escolar en el lapso de la jornada escolar con el soporte documental. ¿Cuál sería la respuesta? ¿O cuál sería el procedimiento? ¿O qué debe hacer el director? ¿No? ¿Qué pasos debe seguir para poder atender adecuadamente esta situación que se presentó en la escuela? ¿No? Donde un intendente, ¿no? Es parte del plantel. Disculpen al perrito, pero... Pues yo creo que la inciso A. Inciso A, ok. Dicen que inciso A. El inciso A es el 1, el 2, el 4 y el 6. ¿Quién más? A ver, aquí está el chat. ¿Sí? Dicen que el inciso B, ok. De dedo. ¿Quién dice de dedo? ¿La maestra Sheila? Oh, Sheila. Es que no Dice- se ve, en mi computadora no se ve el inciso D. El inciso D es el número 1, 3, 4 y 7, maestra. 1, 3, 4 y 7. Ay, no, espérame. Estoy corrigiendo, siempre no. Sí, yo creo que sí es la D. ¿Sí? Sí. ¿Quién dijo la D? Nora. Nora, la maestra Nora. Estaba con la 2, pero sí es la 1. Primero hay que separar al presunto agresor, ¿verdad? Porque todavía no se sabe. La 3 es contactar a los padres del menor. Ajá. La 4, detectar o recibir la denuncia de un caso, presunto caso de abuso sexual infantil. A ver, aquí está. Hola, no, la... Y la 7, informar los hechos al La supervisor o jefe de sector. Es correcto, maestra Nora. La respuesta correcta es la D. ¿Sale? Algo que debemos identificar en este tipo de casos, maestras, ahorita lo vamos a abordar, ¿no? Todo esto lo vamos a aclarar ahorita conforme vayamos avanzando en la sesión. Pero bueno, algo que habría que identificar primero es la figura. ¿Quién es el responsable aquí? Aquí es el director, ¿no? El director. Más bien el que tiene la responsabilidad de hacer algo es el director, ¿no? Cuando que es la responsabilidad de hacer algo.
¿Quién está incidiendo? Bueno, pues es una persona del plantel la que está en esa situación. Entonces, como efectivamente dice la maestra Nora, ¿no? Lo primero que debe de hacer, revisar el directorio, ahorita lo vamos a ver cómo lo marca el protocolo como tal, es notificar y separar al presunto agresor, ¿no? Es una persona que lo agarramos como quien dice que lo están denunciando ahí en ese momento y lo estamos agarrando como quien dice en flagrancia, ¿no? Es separarlo en ese momento al presunto agresor, pero preferentemente o acompañado del representante sindical. Eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Número 3, dice contactar al padre, avisarle a los padres o madres de familia o al tutor en el lapso de la jornada escolar, es decir, en el momento que sucedieron las cosas, ¿vale? Y convocarlos para darles a conocer los hechos de propia voz. 4, dice levantar el acta de los hechos asegurando la confidencialidad de los datos con relación al caso, ¿no? Se levanta el acta y se firma en ese momento para tener, bueno, pues todo el expediente y la información de cómo sucedieron las cosas, ¿no? En el común acuerdo de que los papás están informados, así como que se actuó de la manera en como lo marca, ahorita vamos a ver el protocolo, separando a la persona, etc. Y por último, 7, informar de los hechos al supervisor escolar y o jefe de sector escolar en el lapso de la jornada escolar con el soporte documental. ¿Cuál es el soporte documental? Es el acta y en algún momento, en algunos casos se instalan algunas bitácoras, ¿no? Bitácoras de situaciones. Entonces, ese tipo de documentos, si en algún caso, por ejemplo, el caso de las bitácoras, si en alguno de sus planteles todavía no lo están llevando a cabo, pues bueno, ahorita vamos a ver qué es una bitácora y en ese sentido habría que en algún momento pues pensar en poderlas ir trabajando, ¿no? Tenerlas ahí en la mano por cualquier situación que se pudiera. Profe, nada más que ahí en la respuesta del inciso D dice número 4 en la tercera respuesta y debe ser 6, ¿verdad? Así es 6, es correcto. Ajá. Yo no veo el inciso D. Con razón Okay, no lo consideren. el inciso D, maestra Isabel, era el 1, el 3, el 4 y como bien dice la maestra Nora, el inciso 6. Levantar el acta de hecho asegurando la confidencialidad de datos en el caso, ¿no? Del caso. Eso sería la forma de actuar. Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente pregunta. Son características fundamentales del acoso escolar. Para esto, bueno, yo debería saber qué es el acoso escolar, ¿no? Para saber qué es esto. Ahorita lo vamos a aclarar. Acuérdense que es rescate de saberes previos. Ahorita les voy a decir qué es cada cosa. Entonces, son características fundamentales del acoso escolar. ¿Cuáles son las posibles respuestas? La A es la 1, 2 y 3, la B es la 1, 3 y 4, la C es la 2, la 4 y la 5, y la D es la 4, la 5 y la 6. La B. Entonces, ¿quién dicen que es la B? La B es 1, desigualdad, 3, intención y 4, repetición, ¿ok? La C. ¿Quién dijo la C? Sheila. Sheila, ok. Es correcto, maestra Sheila. La respuesta es la C, ¿ok? Estas son características y es como vamos a identificar y tomen nota de estas tres palabras clave para identificar lo que es el acoso escolar. Una cosa es el acoso escolar, otra cosa es el abuso, ¿no? El abuso escolar y otra cosa es, pues bueno, ya más grande, pues el abusar sexualmente, pues de algunos chicos, ¿no? Y ahorita vamos a ver cada una de las definiciones. C. Intención. Ajá, para que sea acoso escolar debe haber una intención, ¿sale? Debe ser, debe repetirse, ¿no? Constantemente y debe tener una duración, es decir, no es de un día. Les pongo un ejemplo, que algo que puede suceder en la escuela o, por ejemplo, en la secundaria. Por lo regular en el recreo los chicos juegan fútbol, ¿no? Están jugando fútbol y de repente pues se enojan y se agarran a golpes. Y los llevan a la dirección. Entonces, obvio que hubo un ganador, ¿no? A lo mejor hubo uno más grande que otro y el otro pues le dio una tunda al otro compañero. Entonces, pudiera darse como un presunto acoso escolar. Es presunto porque hasta ese momento, porque pues hubo una situación ahí de riña
que lejos de ser riña, más bien fue un tema violento lo que sucedió ahí, pero fue en ese momento, ¿sí me explico? Se dio en ese instante. No fue una situación que una persona, el chico que ganó la pelea, por ejemplo, haya estado constantemente, ¿no? Ya había un registro, inclusive anteriormente, de que el chico ha estado molestándolo con palabras, ¿no? O que había una riña anterior con la misma persona, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es un caso, podría suscitarse un caso violento, a lo que podría ser un caso de acoso como tal, ¿vale? Y ahorita vamos a ver las características de cada uno y con esto les va a quedar más clara estas preguntas, ¿vale? Bien, ahora, ¿en dónde hay un fundamento legal en el cual se esclarece, bueno, se determinan estos protocolos, estas guías y estos manuales para atender las situaciones de riesgo que pudiera haber en un centro educativo, ¿no? Y bueno, está a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Niños, las Niñas y las Adolescentes y la Convención de los Derechos de los Niños, ¿sale? Estos son los tres fundamentos normativos legales que dan pie a la formación o la creación de estos protocolos, manuales o guías de intervención en casos de crisis, en el caso o de alguna situación como la que acabamos de comentar ahorita en el reactivo. Y bueno, ¿qué sucede aquí? ¿Qué hacen estos documentos? Bueno, establecer la obligación de todos los estados de disponer las medidas necesarias para proteger a la infancia de cualquier situación que afecte su sano desarrollo y ponga en riesgo su integridad física y emocional, ¿ok? Ese es el propósito final de tener estos protocolos y de atenderlos adecuadamente en algún momento si llegan a suscitar en las instituciones educativas, ¿vale? Que guarde la integridad física y emocional de nuestros estudiantes, así como de toda la comunidad educativa, ¿no? Porque a veces sucede al revés, el agredido es el maestro, ¿sale? Y también hay situaciones ahí que hay que nosotros conocer para también estar abonar a nuestra defensa, ¿no? Bien, entonces, lo primero que debemos de entender son las diferencias entre lo que es una guía, lo que es un manual y lo que es un protocolo, ¿sale? Entonces, podemos definir que una guía de acción, por decirlo así, ¿sí? Son documentos que contienen orientaciones acerca de la forma como se desarrolla una metodología relacionada con procedimientos. Su diseño estructural es libre, es decir, son una serie de pasos que me dicen cómo reaccionar ante alguna situación, ¿ok? Pero bueno, a diferencia de lo que vamos a ver ahorita en el protocolo, la guía y el manual me permiten ser flexible y yo en algún momento poder ajustar estos pasos, ¿me explico? Si el niño se descalabró, por ejemplo, y lo tengo que llevar a la enfermería, no, entonces ahí queda el tema, ¿no? Ya en la enfermería ya lo solucioné. Pero el manual o la guía me va a decir toda una serie de pasos, ¿no? Desde cómo recoger, a lo mejor cómo tomar al niño, cómo atenderlo, cómo llevarlo, ¿me explico? Una serie de pasos como si fuera una especie de instructivo, ¿no? Para saber yo qué es lo que tendría que hacer. En este sentido, pues tanto las guías y los manuales se adaptan a las condiciones, a las necesidades y a las características y contextos que pudieran ustedes identificar como riesgosos en sus centros educativos. ¿Me explico? Por ejemplo, no tengo nada, igual la maestra Nora, que es de Monterrey, bueno, no va a conocer este caso, pero bueno, hay una colonia acá, maestra Nora, que es la colonia Jalisco, por ejemplo, ¿no? La colonia Jalisco está es una colonia de alta marginación, donde hay mucha delincuencia, etcétera, ¿no? Entonces, la guía y el manual y los protocolos me dicen, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer ante ciertos casos? Pero yo como plantel, yo ya sé, o yo de alguna manera me puedo anticipar a través de estos documentos para hacer un plan de acción, ¿me explico? En el momento que se pudiera suscitar una situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ir un niño con una navaja, o a lo mejor puede haber riñas muy fuertes afuera de la escuela. ¿Sí me explico? A diferencia de otras escuelas que están en otro contexto, donde las situaciones contextuales, sociales, que están dentro y alrededor de la escuela, pues son diferentes. En ese sentido, pues adecuo estas situaciones, ¿no? Hablando de las guías y los manuales. En el caso de los protocolos, eso sí,
cuando se presente una situación, lo tengo que seguir al pie de la letra sin brincarme una sola de las acciones, ¿sale? Entonces, la guía son estos documentos, orientaciones, que nos dicen paso a paso cómo hacer un procedimiento, ¿sale? Y bueno, su diseño estructural es libre. Cuando decimos que es libre, es porque nosotros podemos revisarlas y ajustarlas de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora bien, hablando de los manuales, el manual es un instrumento administrativo que se elabora para determinar en forma explícita, ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los órganos de una institución, ¿sale? Por lo regular es el manual que hacemos de disciplina, ¿no? O esta parte del manual de comportamiento de la escuela, ¿no? De disciplina que hacemos. Bueno, refiere a esto, ¿no? Tiene objetivos, tiene políticas que se deben cumplir, que son dentro de la escuela, tiene consecuencias. Si yo hago esto, bueno, voy a tener estas otras consecuencias, etc. Entonces, esto depende directamente de la escuela, ¿no? Entonces, la escuela los puede adaptar de acuerdo a sus necesidades, vuelvo a repetir, contextuales, sociales que pudiera tener. Y se caracteriza por desarrollar criterios generales sobre un tema estratégico y en su mayoría referencian procedimientos, guías, instructivos, modelos y formatos, ¿no? Es decir, hay una guía para actuar ante alguna situación, por ejemplo, cuando se están golpeando los niños, bueno, entonces yo tengo ya una guía de acción de lo que tengo que hacer. Si necesito que el niño salga del salón de clases para irse a ser atendido a la enfermería, bueno, a lo mejor tengo que llenar algún formato, etcétera, ¿sale? Entonces, los manuales son estos instrumentos administrativos, ¿no? Que yo puedo diseñar para poder organizar sí, los criterios generales sobre alguna situación que se pueda presentar de riesgo dentro de la escuela. Y el protocolo, ¿sí? Es una serie de mecanismos y procedimientos que estandarizan. Fíjense bien, aquí voy a manejar una palabra que se llama estandariza. Y cuando dice estandariza, es que así tiene que ser, llueva, truene o relampaguee, ¿ok? Dice, estandarizan ciertos comportamientos para que sean aplicados en un determinado ámbito y contexto, ¿sale? ¿Quién lo determina? ¿El maestro? No. ¿La comunidad educativa? No. ¿Los comités de participación social? Tampoco. Lo determina directamente la Secretaría de Educación Pública, ¿vale? Ok. Y son procedimientos que describen paso a paso actividades que deben ser cumplidas en el estricto orden, ¿sí? Allí escrito y guardando una rigurosidad especial en su aplicación. Es decir, no tenemos derecho a salirnos ni un milímetro de lo que nos dice el protocolo. Así como los tiempos, los controles, porque su incumplimiento o la omisión de algún detalle puede representar un riesgo para el bienestar de las personas, ¿ok? En este caso, por eso es importante conocerlos, porque si yo, en lo que me corresponde a mí identificar o que yo tengo que hacer, mi quehacer dentro de un protocolo de acción, cuando se identifica, por ejemplo, un tema de acoso escolar, ¿cuál es mi función como docente? ¿Cuál es la función del directivo? ¿Cuál es la función del supervisor? ¿No? A la hora de actuar en el protocolo, ¿no? O echar a andar el protocolo para pues desahogar todas las situaciones que se pudieron haber presentado, ¿no? Y cada uno, bueno, tiene su responsabilidad y su actividad administrativa para ello. Ahora bien, vamos a iniciar con los protocolos. Ahora sí, ya vimos qué es una guía, qué es un manual, qué es un protocolo y las características de cada uno de ellos. Vamos a iniciar con los protocolos para la detección, prevención, atención, es lo que vamos a analizar, y actuación en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes de educación básica del estado de Jalisco, ¿no? En este caso tendría que ser en la maestra Nora de Monterrey, ¿no? Atender, buscar el documento. Y este es un documento que existe como tal, ¿no? Que tendríamos que nosotros leerlo y que se los vamos a compartir en la bibliografía a partir de la siguiente semana.
y ustedes van a encontrar este resumen del protocolo como tal, así también la liga para el documento. ¿Y es diferente el de Nuevo León? No tendría que ser, pero pues ya ve que nosotros estamos acá en la hermana República de Jalisco, maestra. Entonces, por ahí pudiera haber algunas diferencias, pero es el protocolo que emite la SEP como tal, ¿no? General, a nivel federal, protocolos, y así se llama, protocolos para detección, prevención. Yo les voy a compartir el documento en la bibliografía para que tengan acceso a él, ¿sale? En el transcurso de hoy, de mañana o pasado, ahí lo van a tener ya listo, ¿sale? Y bueno, ¿qué vamos a encontrar en este protocolo o en este documento? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, nos marca las pautas sociales reconocidas como necesarias para mantener el clima de convivencia escolar, así como salvaguardar la integridad de la niñez, ¿no? O de nuestros educandos o nuestros estudiantes en los centros educativos. ¿Cuál es el objetivo general? Entonces, de estos protocolos o de este documento, pues bueno, es establecer las líneas de actuación de las autoridades escolares, y ahorita vamos a definir quiénes son las autoridades escolares, porque muchas de ustedes han de estar pensando que autoridades escolares, por el tema de decir autoridad, están pensando que es el director, y ahorita vamos a ver que no, que hay más personas dentro que se entran en esta categoría de autoridades escolares y educativas ante la detección de un plantel de educación básica de presuntos casos, fíjense, presuntos casos de violencia en materia de acoso escolar, maltrato escolar y abuso sexual infantil. Y ahorita vamos a definir cuál es cada uno de ellos, ¿ok? ¿Cuándo identificamos que es acoso escolar? ¿Cuándo identificamos que es maltrato escolar? Y cuándo, pues, bueno, cuando es abuso sexual infantil, bueno, creo que es una situación que nos podría quedar bastante clara, pero bueno, hay algunas diferencias, ¿no? Para efectos de los presentes protocolos, lo que deberíamos nosotros de entender, o más bien de conocer, es las definiciones de qué es un reglamento, ¿no? Un reglamento significa pues esta parte o este documento que sienta las bases de comportamiento dentro de una institución educativa. Debemos de saber la definición de un plantel, qué es un plantel, o la definición de un plantel de educación básica como tal. Y bueno, un plantel de educación básica es este inmueble, ¿no?, que ofrece las condiciones para que los alumnos acudan y puedan recibir la educación básica como tal, ¿no?, atendiendo pues a todas sus necesidades interculturales y todo lo que hemos visto, ¿no? Eso podríamos entender como definición de un plantel de educación básica. ¿Qué es nivel educativo? Bueno, es la división, no, es pues sí, no quería decir nivel otra vez, pero es el nivel al cual no pertenecen las diferentes etapas de la educación básica, ¿no? O es como está dividido las diferentes etapas de la educación básica, que como ya sabemos, a partir de la reforma está desde inicial, preescolar, ¿no? Hablando de la educación obligatoria, inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior, ¿sale? Ahora, ¿qué entendemos por jornada escolar? ¿Sale? Les comento estos conceptos porque son conceptos que se van a ver dentro del protocolo. Entonces, habría que identificar qué es cada uno de ellos. Por ejemplo, jornada escolar. ¿Qué es una jornada escolar? Y les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por jornada escolar? ¿Qué es la jornada escolar? El horario escolar. Hora de entrada y hora de salida. Esa es la jornada. Ok. Exactamente la hora de entrada, maestra Nora, o desde que 30 minutos antes, desde que abro la puerta y espero a que lleguen los niños, y los 30 minutos después que espero a que los niños salgan. Pues me imagino que incluye eso, porque pues, los conserjes y las secretarias, ellas entran primero. Es correcto, ¿no? Entonces, jornada escolar es a partir de que yo, ¿no?, abro la escuela o pongo en funcionamiento el acceso a la misma. Entonces, todo eso se contempla como jornada escolar, no exclusivamente el horario de inicio de clases, eso es diferente, ¿sale? Y bueno, otro tema importantísimo para el tema de protocolos es la bitácora del plantel.
Y la bitácora del plantel tiene que ver con este documento que ustedes van a tener para llevar a cabo todo el reporte de incidencias, que en algún momento pueda ser un elemento importantísimo para aclarar alguna situación de riesgo que se esté presentando en la escuela o alguna situación de acoso escolar, ¿no? Donde tendría que registrarse todas las acciones raras o situaciones que estén dando de forma continua con algunos niños, ¿no? O algún fenómeno que esté sucediendo ahí, para poder llevar el control de lo que está sucediendo, y en algún momento ese es un documento muy valioso que a muchos directivos, inclusive a maestros, les ha eximido de alguna responsabilidad en algún momento, inclusive hasta poder quedar pues separados del plantel de forma definitiva, ¿no? Hablo tanto de maestros como directivos. Por eso les comentaba al inicio que si algunos de ustedes todavía no han implementado este tema de las bitácoras, pues sería bueno que lo sugirieran para sus próximos planteles, ¿no? Llevar todo este bitácora de incidencias para poder llevar este registro. Hay algunos planteles que tienen la bitácora en el salón, ¿no? Hacen un registro. Hay otros que lo tienen, bueno, tienen el del salón y hay otra de manera general en la dirección. Entonces, pues es cuestión de poderse organizar y ver cuál es la mejor manera para poder llevar este control de incidencias, ¿vale? Y bueno, asentadas con puño y letra. Y bueno, cuando definimos autoridad escolar, ¿qué entienden? ¿Qué es la autoridad escolar en un plantel educativo? ¿Quiénes son las figuras que entran en este rubro? ¿Cuál, profe? Disculpe, estaba... Autoridad escolar. La autoridad escolar. ¿Quién sería la autoridad escolar o quiénes entran en este rubro de autoridad escolar en un plantel educativo? Pues los directivos. ¿Nada más los directivos? Pues el Sí. inspector, el ATP, Del plantel nada los más. padres de familia. Ok, fíjense bien. Autoridad escolar vamos a definirlo como todos los que participamos dentro de un plantel educativo, ¿ok? Desde el intendente, ¿no? En el caso de personal administrativo, el director y los docentes, ¿ok? Todos somos autoridad escolar, todos ellos forman parte de la autoridad escolar dentro de la escuela, no nada más el director. Claro que al momento que se dan las situaciones, ¿no? Hay responsabilidades diferentes y situaciones de acción diferentes para cada uno de los diferentes niveles, ¿ok? O de los diferentes autoridades escolares o actores escolares que están dentro de un plantel educativo, ¿sale? Pero como autoridad escolar estamos todos, intendentes, en el caso de las secundarias, el prefecto, ¿no? En el caso que no lo tengan, bueno, es el personal administrativo, secretarias, director, subdirector, ¿sale? Ojo, en el tema de los protocolos, el subdirector no se considera como autoridad, como director o autoridad que en algún momento pudiera tomar las decisiones que debe de tomar o funciones que son exclusivas del director, ¿me explico? En ese caso, si tienen un subdirector, el subdirector no tiene la responsabilidad de hacerlo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nos dan esta función de encargados de dirección, porque en algún momento, pues yo no tendría ¿cómo les digo? El control ni la autoridad necesaria para poder desarrollar o ejercer ciertas acciones. Entonces hay que tener mucho cuidado y conocer muy bien cómo funcionan estos protocolos, estos manuales y estas guías para poder hacer uso adecuado de ellos y en algún momento pues no incidir en alguna omisión. En el caso de los protocolos específicamente, en alguna omisión que en algún momento me pudiera costar, ¿no? Inclusive en algún momento hasta mi trabajo, ¿no? Bien. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? ¿No? Entonces, para efecto de los protocolos, tenemos que entender estas definiciones y están dentro de los protocolos, están envueltas en algún momento todos estos aspectos, ¿no? El reglamento, el plantel, el nivel educativo, la jornada escolar, porque, bueno, hay hechos que suceden dentro de la jornada escolar. Entonces, ¿qué pasa si el niño se sale, ya cerramos la escuela, ya son las 2:30 y 15 minutos después anduvo por ahí y se peleó? Ya no está dentro de la jornada escolar y ya no es un problema que tenga que ver con nosotros. ¿Sí me explico? Por eso hay que tener muy bien identificadas las formas de actuar
dentro de los protocolos y conocerlos. Ahora bien, también debemos de considerar para el tema de los protocolos la categorización de los casos de violencia, ¿no? Por ejemplo, hablando del acoso escolar, y lee la pregunta que hacíamos al inicio, ¿no? ¿Qué es el acoso escolar? Bueno, el acoso escolar, una situación que pasa y que va a identificarla del resto de las demás, es que el acoso escolar nada más se da entre los alumnos, ¿ok? Y ya como bien dijeron, bueno, tiene que ser repetidamente, etcétera, ¿no? Igual me regreso al reactivo, donde escogimos, ¿no? Que era la letra C. Debe tener una intención, debe ser repetidamente y debe ser durante varios tiempos, no durante un tiempo, ¿sale? Eso debe ser, acuérdense, característica principal del acoso escolar es entre alumnos, sucede entre alumnos, no hay ningún intermediario, ningún otro actor, y deben darse estas tres condiciones: intención, repetición y duración. ¿Sale, vale? Bien. Ahora, hablando del maltrato escolar, el maltrato escolar puede ser físico o psicológico. Ahora, el maltrato escolar, ¿quién lo ejerce? ¿Quién podría ejercer maltrato escolar en un plantel educativo, físico o psicológico? Alguna de las autoridades. Cualquier persona. Ajá, cualquier autoridad, acuérdense que estamos manejando estos conceptos, cualquier autoridad escolar. ¿Sí? Y vimos el ejemplo al inicio, ¿se acuerdan? Iniciamos con esa pregunta, donde el intendente, ¿no? Le habla fuerte con palabras antisonantes al alumno, etcétera. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, puede ser maltrato físico y psicológico. Por eso nosotros como docentes tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En cómo nos dirigimos. Y bueno, en el caso de niños de preescolar o en el caso de nivel de preescolar, creo que no sé cuál sea la experiencia de aquí las maestras, a lo mejor nos comparten algo, pero en el caso de secundaria se da mucho esta situación. Entonces, desde el hecho cómo te diriges al alumno, ¿no? Si te diriges de una forma, un tono de voz alto, donde él se sienta agredido, pues ya está, te puede en algún momento acusar de maltrato escolar o maltrato psicológico, ¿no? No se diga si le pones una mano encima a alguno de los chicos, pues peor tantito, ¿no? Entonces acuérdense, el maltrato escolar es ejercido por las autoridades escolares, llámese intendente, llámese director, llámese docente. En nuestro caso, viendo de nuestra función y para lo que nos estamos preparando para el instrumento de evaluación, bueno, es como yo en algún momento podría ejercer o estoy condicionado a que si yo me comporto de cierta manera, pues puedo ser acusado de maltrato escolar, ya sea físico o psicológico. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Ahora, el abuso sexual infantil, ¿no? Que ya son palabras mayores, en el sentido en que, y puede haber tres momentos, ¿no? Bueno, ya sabemos que el abuso sexual infantil, ¿qué es, no? Cuando estás tocando indebidamente a un chico o una chica, no se diga si le estás haciendo, si están teniendo otro tipo, o hacerlo de una manera violenta, ¿no? Entonces, hay tres tipos o tres clasificaciones en el tema de protocolos del abuso sexual infantil. Uno es, bueno, el abuso sexual infantil en flagrancia. ¿Qué es esto? Tomando el ejemplo del intendente, ¿no? A lo mejor el intendente, en lugar de haber estado diciendo malas palabras, pues a lo mejor estaba tratando de tocar a la chica, ¿no? O a la niña, ¿no? Entonces, en ese momento yo como docente, como autoridad escolar, como docente, ¿no? Yo me di cuenta. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues reaccionar de acuerdo a lo que me dice el protocolo y ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es lo que nos corresponden a cada una de las diferentes funciones? Dice, por detección o referencia. ¿A qué se refiere esto? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué pudiera ser por detección o referencia? Que el alumno que me dice a mí o nos dice al maestro. O es correcto. Uh-huh. Ajá, maestra. O algún otro niño también te dice que le pasó a otro compañero. Así es, ¿no? Por ¿sí? cambio de actitudes y de exactamente, acciones. ¿no? O que en algún momento
yo detecto, ¿no? Por algunos comportamientos, pudiera detectar una posible situación que está pasando ahí, aunque no me consta, literal, pero considero que por el comportamiento de los chicos, etcétera, yo veo que ese niño a lo mejor está sufriendo alguna situación de abuso sexual, ¿no? O de abuso infantil dentro del plantel educativo, que pudiera ser inclusive hasta por sus mismos compañeros, ¿no? En algún momento, ¿sale? Bien. Y el otro momento es por agresor externo, ¿sale? Pero bueno, en ese sentido, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno, por lo regular, estas situaciones que se generan fuera de la escuela, pues representan una situación muy pesada y psicológicamente para los chicos, ¿no? Donde son chicos extrovertidos, no quieren hablar con nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, son tips o son situaciones de alerta en las cuales yo puedo detectar y en algún momento actuar dentro de la escuela, ¿sale? Aunque la agresión haya sido externa, ¿me explico? Porque en algún momento si necesita ayuda psicológica el niño, bueno, yo puedo referir que el niño está siendo abusado sexualmente, fue abusado sexualmente por una persona externa a la escuela, entonces el niño pues necesita de atención psicológica, etcétera, y bueno, la instancia o la secretaría en algún momento puede atender estas situaciones, bueno, atendiendo los protocolos o atendiendo las indicaciones que nos marcan los protocolos en este sentido, ¿va? Y bueno, el otro caso, la última categorización que vamos a encontrar o que se va a referir o a lo que se refiere el protocolo de acción para estos casos de violencia o de abuso sexual, pues es el maltrato infantil, ¿no? Y el maltrato infantil lo podemos referir, puede ser referido, detectado, afectado por personas que no laboran el placer. Por lo regular, son la agresión que sufren los niños por parte de los padres de familia, ¿sale? Ya sea padre de familia, tutor o algún familiar, ¿sale? Entonces, ¿sí entendimos las diferencias entre cada uno de ellos y quiénes son los actores en cada una de estas diferentes formas de casos de violencia? ¿Sale? Bien. Ahora bien, entonces nosotros debemos identificar o planear o hacer no protocolos, sino estrategias de acción para medir los factores o para estar en posición de responder a los factores de riesgo y de protección, ¿no? Y es el ejemplo que les ponía, ¿no? De los factores de riesgo que pudieran existir en zonas o comunidades, por ejemplo, como el caso de la colonia Jalisco, al caso de una escuela en Providencia, ¿no? Son diferentes los factores de riesgos a los cuales están expuestos o estamos expuestos, dentro de un plantel educativo. Entonces, en el caso de factores de riesgo, ¿no? Hablando de estos niveles de acción, que serían en este caso los niños, las niñas y las adolescentes, ¿no? ¿Qué afecta a las niñas, a niños y adolescentes a estos niveles? En el caso de los factores de riesgo, pues puedo identificar posible maltrato identificar posible maltrato psicológico, carencia de habilidades personales y sociales, escasa autoformación, falta de comunicación, barreras para el aprendizaje, entre otros, ¿no? Una vez que yo tengo como identificado estos factores de riesgo, yo como plantel educativo necesito en algún momento planear, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de protección? Es decir, ante estas situaciones, ¿cómo yo puedo reaccionar o atender este riesgo en algún momento que se pudiera dar, ¿no? Entonces, ¿qué pudiera hacer? Pues el buen desarrollo de habilidades personales para abatir este riesgo. ¿A qué le puedo abonar yo como manera de prevención o la escuela? Pues desarrollar un plan de desarrollo de habilidades personales, sociales, de asertividad, de afrontamiento, ¿cómo se llama? Esta parte socioemocional, habilidades socioemocionales, etcétera, ¿no? En el caso de la escuela como tal, es la carencia de valores. En el caso de factores de riesgo, bueno, se encuentra la carencia de valores, la pauta de actuación en situaciones conflictivas, el egocentrismo, el trato discriminatorio, ¿ok? Son factores de riesgo o situaciones que se pueden dar por las autoridades escolares
en este caso, a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, ¿cómo yo pudiera prevenir esto, ¿no? A través de estos factores de protección, bueno, dando cursos, fomentando valores, generando empatía, haciendo actividades o situaciones que puedan desarrollar más empatía entre alumnos y docentes, capacitación para la resolución de conflictos, capacitación para el tema de inclusión, de equidad, de igualdad y de atención eficaz a la diversidad, ¿no? Entonces, de esta manera puedo resolver o puedo atender o de reducir el factor de riesgo, ¿no? Que se pudiera presentar o que yo estoy detectando que en algún momento pudieran ser o se pudieran detonar dentro de mi plantel educativo. En el caso de la familia, a nivel familiar, pues está el estilo autoritario, es decir, de los papás que golpean, etcétera, que son coercitivos, que no ponen límites, que son irrespetuosos, que tienen un adecuado afrontamiento de las situaciones, tienen aislamiento familiar, etcétera, ¿no? Y bueno, por lo regular esto nosotros lo identificamos a lo mejor a la hora que hacemos cuando hacemos nuestros diagnósticos, estos diagnósticos, ¿cómo se llaman? Socioeconómicos, ¿no? Si en algún momento los hacen, pues se pueden identificar estos factores de riesgo y yo puedo prevenir a través de algunos factores de protección, en el caso de la familia, pues tratando de llevar un estilo democrático, ¿no? Y atenderlos a todos sin hacer ninguna distinción, saber escuchar al chico que en algún momento pues está teniendo esta situación conflictiva con la familia, tener un poder de negociación con ellos, es decir, cómo lo hago para que pueda trabajar, ¿no? ¿Qué le puedo ofrecer yo como ya sea como docente o dentro de la escuela? ¿Qué se le puede otorgar qué se les puede dar a estos chicos para poder negociar y que puedan desempeñarse adecuadamente? Enseñarles el respeto mutuo, que se puedan comunicar efectivamente, que se puedan relacionar en el centro educativo de una forma adecuada, sin violencia, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Estas son acciones que yo puedo hacer para poder disminuir en algún momento situaciones de riesgo que se pudieran presentar y que se pudieran detonar en un tema violento, ¿no? Y hablando de la sociedad, bueno, pues están los factores de riesgo como modelos de violencia y acoso, la alta conflictividad social, los valores sociales competitivos, los prejuicios y discriminaciones que existen dentro de la sociedad. Y bueno, ¿qué tendría que trabajar yo como escuela? Bueno, abonarle al tema de la resolución de conflictos, alternativas de grupos de apoyo, ¿no? ¿Qué dice aquí? Eso ver qué dice. Dice promoción de la tolerancia, igualdad y mediación, ¿no? Entonces, ser tolerantes, mediar entre ellos, etc. Entonces, debemos identificar también nosotros, en algún momento como colectivo escolar, cuáles podrían ser los factores de riesgo que yo tengo dentro de la escuela que se podrían suscitar en situaciones de violencia, ¿sale? ¿Cuáles son, a qué niveles afecta? Y cuáles son las posibles acciones que yo podría planear, ¿no? O tener ya identificadas para poder en algún momento abonarle, y en la medida que yo le vaya abonando poco a poco como formas de prevención, pues bueno, puedo disminuir los términos, estos riesgos, ¿no? Que se susciten situaciones violentas. Ahora bien, los protocolos de actuación, ¿cuáles son los protocolos que debemos de seguir para un presunto caso? Fíjense bien, ahorita vamos a hablar del acoso escolar, es decir, ¿qué es lo que debemos hacer cada una de las figuras o de las autoridades escolares que están dentro de la escuela? Y ahorita me voy a enfocar como autoridad escolar, maestro, directivo y supervisor, ¿ok? Esos van a ser, en el caso de la escuela, maestro directivo. Pero recordemos que en algún momento puede estar inmerso en alguna situación de estas cualquier persona o cualquier autoridad escolar que forma parte del plantel. Ya dijimos cuáles son. Entonces, hablando específicamente de los protocolos de actuación ante presuntos casos de acoso escolar presentados en un plantel educativo, en un plantel de educación básica, desde el punto de vista del docente, ¿sale?
vamos a ver lo siguiente. Pero antes de eso, tendríamos que ver o definir qué es el acoso escolar. Entonces, definimos que el acoso escolar primero se da entre ellos, ¿no? Y ya dijimos que debe haber una intencionalidad, debe ser con tiempo, bueno, debe ser, la agresión debe ser como de darse en tiempo, ¿no? En un determinado tiempo, etcétera. Pero bueno, podemos definir el acoso escolar como toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, ya sea física, de edad, social, económica y entre otras cosas, ¿no? Entonces, toda conducta que tenga una intención, ¿sale? Donde la persona tenga mayor poder, ya sea estatura, fuerza, ¿no? Lo podemos llamar de esa manera. Aquí dice física, edad, social, económica, ¿no? Y que ejerce, y que, bueno, que pudiera ejercer en algún momento algún tipo de situación de violencia, de insultos, etcétera, ¿no? Entonces, una característica del acoso escolar también es esta situación. Debe ser frecuente, en desigualdad de poder, ya sea física, edad, social, económica. Ya dijimos que se ejerce entre alumnos, nada más, alumnos y alumnas, y en el entorno escolar. Y el propósito, el objetivo del acoso escolar es someter y explotar o causar daño, ¿no? A la otra persona, valiéndose de esta intencionalidad, ¿no? A través de esta desigualdad que existe, ya sea física, edad, social, etc. Y por último, otra característica es posee la intencionalidad, lo que dijimos, ¿no? Lo que respondimos en el reactivo. La intencionalidad, la repetición y la duración, ¿no? Entonces, estos son elementos que yo debo tener bien claros para identificar si en un reactivo me están hablando de acoso escolar, me están hablando de maltrato escolar, me están hablando de abuso sexual, ¿sí? O maltrato infantil. ¿Va? Bien. Entonces, en este caso nos estamos centrando ahorita en el protocolo de acción de acoso escolar. Entonces, ya definimos qué es acoso escolar. Ahora, ¿cuántos tipos de acoso hay? Bueno, acoso verbal, acoso social y acoso físico. Yo puedo definir el acoso verbal como expresar directa o indirectamente entre alumnos palabras desagradables o agresivas cuya intención sea de humillar, amenazar o intimidar, ¿no? Y se incluyen también las burlas o los insultos, ¿vale? Acoso verbal. Acoso social. Consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de un alumno con otro u otros, aislarlo y no tomarlo en cuenta o marginarlo, ¿sale? Acoso social. Separarlo del grupo de los amigos, entre todo el grupo, decirle cosas, hacerlo sentir mal, etcétera, ¿sale? Acoso social. Acoso físico, bueno, lastimar o ocasionar lesiones corporales a otro u otros o deteriorar deteriorar sus pertenencias, que se da mucho, ¿no? Que les esconden las mochilas, que no encuentran sus cuadernos, que ya se los rompieron, que ya se los tiraron por la ventana. Y eso también incluye patear, pellizcar, fíjense bien, escupir, hacer tropezar, empujar, tomar o esconder sus cosas, hacer gestos desagradables o inadecuados con la cara o las manos, ¿vale? Y aquí hago un pequeño paréntesis y les voy a hacer una pregunta. Si ustedes están en su salón y de repente un niño les pide permiso para ir al baño y en ese momento otro chico que es el inquieto, por decir, de la clase, le pone el pie a ese niño y se cae y se hace un chipotón, ¿no? ¿Será acoso escolar eso? Sí. ¿Será acoso escolar eso? Exactamente. Sí. Si es la primera vez, todavía no. Exactamente. ¿Sí me explico? Hay que tener mucho cuidado porque cuando nos presentan los reactivos hay que tener muy claros los conceptos. Por eso es importante, ¿no? Definir conceptos de manera general y aclararlos muy bien. Luego irnos al tema documental, ¿no? Donde nos dice cómo hay que actuar para entonces cuando venga el reactivo, pues en ese momento yo poder identificar esas palabras claves, ¿sale?
Entonces, en ese sentido, no hay ningún acoso de ningún tipo, simplemente, ¿no? Fue una broma en ese momento, ¿no? Se le ocurrió al chico, pero no es una situación de que esté agarrándolo de bajada, ¿no? A cada rato, y que el niño esté llegando todos los días con el chipote a la casa, ¿ok? En ese sentido, pues sí, estamos hablando de un acoso. Si fuera ese el caso, maestras, en el que ese niño a cada rato le pone el pie, o a cada rato le da un sopapo a ese niño, ¿no? Y ya, ya de repente llega al tercer día con un chipote, a la semana ya llegó con un ojo morado, a la otra semana ya llegó con unos pellizcos, y casualmente es el mismo niño, ¿no? Entonces, pues bueno, yo debo de en este momento identificar qué tipo de acoso es y actuar, ¿vale? Y actuar, porque la omisión en algún momento me puede generar consecuencias por no denunciar lo que está sucediendo, ¿sale? Y ahorita lo vamos a revisar con más detalle. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los niveles de actuación? ¿Ok? Cuando yo identifico un tema de acoso escolar, hay dos niveles de actuación, uno primario y uno secundario. En el primario, primero es evitar la aparición de la violencia e incidir en su erradicación por motivos de pertenencia, es decir, que por ser un chico que viene, que sea un niño migrante o que venga de alguna comunidad indígena, ¿no? Hablando de etnia, lengua y género, con ciertos prejuicios, ¿no? A lo mejor tiene alguna preferencia sexual, etcétera, discapacidad, disciplina, educación, crianza y orden o bien por omisión, ¿no? Entonces, ese es el nivel primario. Tenemos que evitar la aparición de la violencia e incidir en su erradicación. Por eso veíamos ahorita la tablita de los factores de riesgo, ¿me explico? Los factores de riesgo me van a permitir hacer factores de actuación o factores ¿de qué dijimos? ¿No fue el nombre? Factores de protección o de prevención que en algún momento me van a permitir actuar en este nivel primario, ¿sale? Poder tener todos los elementos de prevención para evitar precisamente esto. Otra situación que sucede en el nivel primario es la promoción del buen trato y respeto a la dignidad humana. Es decir, si veo que un chico está diciéndole malas palabras o se dirige a un niño de mala manera, pues bueno, a invitarlo, ¿no? De alguna manera, buscar la forma para convencerlo de que no esa es la manera correcta en la que se debe dirigir a su compañero. Inhibir la violencia, así como el desarrollo de habilidades socioemocionales que favorezcan la resolución no violenta de los conflictos interpersonales, ¿vale? Nivel primario. En nivel secundario, ¿sí? Hablamos que detener la violencia existente a través de ¿qué? De detectar y atender situaciones de riesgo, identificar a los posibles agredidos. Es decir, en nivel secundario es cuando ya yo vi que se está dando esto, ¿no? En nivel primario es prevención. En nivel secundario ya es de actuación, ¿ok? Lo podemos identificar así, porque ya detecté y ahora tengo que atender la situación que se está dando de riesgo. Identificar a los agredidos, construir conciencia de daño de las conductas violentas, con el objetivo de evidenciar y de detener la evolución del detrimento individual, familiar y o social, ¿vale? Entonces, son niveles de actuación en algún momento. Y de acuerdo al nivel de actuación, pues ahorita vamos a ver cómo vamos a responder o cuál es mi postura como docente, mi nivel de actuación como docente, como directivo o como supervisor, según sea el caso, ¿no? Ante una situación de violencia. En este caso estamos hablando de acoso escolar, ¿sale? El protocolo de acoso escolar. Bien. ¿Y cuáles serían las responsabilidades mínimas de la comunidad educativa o de las autoridades escolares, ¿no? Y aquí viene mi autoridad escolar. Ya dijimos que autoridad escolar es intendente, administrativo, ¿no? Directivo, docente, ¿no? Hablando de director y docente. Entonces, pero en este caso lo vamos a aterrizar a nuestra función, ¿no? Aquí la autoridad escolar, es decir, ¿cuál es mi responsabilidad como autoridad escolar en mi función docente? ¿Estamos de acuerdo? En mi función docente, cuando yo detecto alguna situación de acoso escolar, ya sea en un nivel primario o un nivel secundario. Primero,
Yo como docente, lo primero que debo de hacer es conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la SEP, por la Secretaría de Educación Pública, que son los protocolos, las guías, los manuales. Para cada diferente caso, ¿no? Acoso escolar, abuso sexual, etc. Luego, conocer y observar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que esto ya lo vimos, creo que lo compartimos en el webinar pasado, ¿no? Y ahí está la bibliografía también. Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador asociado a la posibilidad de acoso escolar. Fíjense bien, cualquier hallazgo o indicador asociado a la posibilidad de acoso escolar. ¿A quién le tengo que informar? ¿Quién es mi autoridad inmediata? Mi director. ¿No? Mi director. Entonces, mi función es informar a mi autoridad de que está sucediendo algo, ¿no? Se está dando una situación de acoso escolar, con base en los documentos normativos que ya vimos anteriormente, ¿no? Detectar o recibir la denuncia de un probable caso de acoso escolar entre iguales. Registrar la información referida en la bitácora del plantel. ¿Sale? Si vinieron y me dijeron que el día tal, a tal hora, fulanito hizo esto y agredió a fulanita de tal, debo de tomar nota de lo que está sucediendo en esa bitácora de registro, ¿vale? Porque puedo ir documentando lo que está sucediendo con el tiempo para en algún momento identificar si se trata de acoso escolar o de un presunto acoso escolar, que son cosas diferentes, ¿vale? Pero el presunto acoso escolar, como dicen, nadie es culpable hasta que no se ¿cómo se dice? Hasta que no se... ¿Quién? Todos somos inocentes hasta que se exactamente lo contrario. al revés, ¿no? Ya estoy como el de los ojitos ahí haciendo viscos el de la imagen. Ok. Bueno, luego dice, ya que registramos la información en la bitácora, entonces sí, vamos a informar al plantel en el lapso de la jornada escolar, ¿ok? Fíjense bien, si yo por omisión se me olvidó poner en la bitácora lo que sucedió y se me olvidó avisar al directivo y sucede algo, alguna situación violenta al día siguiente o a los 2 días, puedo caer yo como docente en alguna situación jurídica, ¿no? Como tal, o sea, pueden proceder contra mí, ¿sale? Bien, entonces es muy importante conocer todos estos lineamientos, los protocolos como tal, ¿no? Pero más que nada, ¿cuál es mi función? Entonces, mi función en este sentido, ¿cómo reaccionar? ¿Cuál es mi función ante una situación de acoso escolar? Son estos puntos, ¿ok? Para ustedes. ¿Dónde termina mi responsabilidad? En el momento que yo informe al director, ahí yo ya quedo eximido de cualquier responsabilidad. Ahora, ¿de quién sigue la responsabilidad? Ahora del director, ¿no? ¿Y el director qué tiene que hacer? En el caso de proceder en este protocolo de acoso escolar, bueno, el director lo que tiene que hacer es solicitar los antecedentes disciplinarios del alumno involucrado. Fíjense bien que dice aquí, expedientes y o bitácora. En algunos casos, por ejemplo, en secundaria, en algunos casos, en las escuelas llevan este servicio de asistencia educativa, donde llevan el registro de toda la conducta de los chicos, ¿no? Entonces, ahí llevan un expediente específico. Esa podría ser como la bitácora de cada uno de los alumnos. Pero en el caso donde no tienen este apoyo, pues tendría que instaurarse alguna posibilidad o algún documento en el cual ustedes pudieran estar registrando este tipo de incidentes, ¿sale? Por eso les decía, si no lo tienen, a lo mejor sería bueno que en algún momento lo sugirieran para, en el caso de sus planteles educativos, ¿vale? Y luego dice, contactar al padre, madre o tutor de las y o los alumnos involucrados en el lapso de la jornada escolar para en distintos momentos darle a conocer los hechos. Fíjense bien, en el lapso, todo sucede en el lapso de la jornada escolar. Nada que terminando, ¿no? Ya que me desocupe, le hablo al papá para que venga mañana. No, tiene que ser avisado en el momento y durante la jornada.
de jornada escolar donde se está dando o se detectó el incidente. Estas son funciones del director, ¿ok? Lo que debe de hacer de acuerdo al protocolo de acoso escolar una vez que nosotros ya le informamos de que se está dando esta situación. Levantar acta de hechos, aquí, ¿se acuerdan que aquí veíamos la pregunta, ¿no? Levantar el acta de hechos, por ahí decía la maestra Nora. Levantar acta de hechos de acuerdo al formato, asegurando la confidencialidad de los datos con relación al caso. Documenta el caso en bitácoras y expedientes. En caso de existir lesiones, determina si requieren atención médica. Y en caso de existir lesiones y que ésta requiera atención médica, solicita la presencia de los servicios médicos municipales. ¿Vale? Eso es lo que tendría que hacer la situación de acción, el protocolo que debe de seguir, en este caso la función directiva. ¿Vale? Ahora, ¿qué más debe de hacer? Realizar el reporte a través del número que es este, que en el caso de Jalisco, nosotros tenemos la Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia de la Secretaría de Educación, ¿no? Para levantar un folio o levantar la incidencia, porque ya después de eso, la dirección tendría que darle seguimiento al caso, ¿ok? Entonces se genera como un expediente y a partir de ahí, pues empieza todo el seguimiento por parte de la autoridad educativa estatal como tal. Luego dice, una vez que hizo esto, que ya comunicó a la Secretaría de Educación, a la Dirección de Equidad, en el caso de Monterrey, habría que identificar a dónde hay que comunicar, ¿no? Cuál es el número o cuál es la instancia a la cual se tiene que dirigir uno y comunicar alguna situación de acoso. Y luego dice, informar, después que hace esto, informa de los hechos al supervisor escolar o jefe de sector durante la misma jornada en un lapso no mayor de 72 horas. Y con el soporte documental, ¿ok? ¿Cuál es el soporte documental? Ya sea el expediente del niño, si tuviera un expediente, ¿no? Junto con el acta que firma ¿no? Que levantó el directivo, junto con los padres de familia, etcétera, ¿no? O la bitácora con todos estos documentos, ¿vale? Luego, solicitar el consentimiento del padre, madre o tutor para la atención de los menores por parte de la Dirección de Psicopedagogía. Derivar a los menores a la Dirección de Psicopedagogía en caso de existir autorización del padre, madre o tutor. Solicitar en un término no mayor de 3 días hábiles posteriores a los hechos acontecidos la intervención en el plantel según lo merite el caso de la Dirección de Psicopedagogía, la Dirección de Formación de Padres de Familia, del Programa Nacional de Convivencia Escolar y la Dirección de la Equidad y Prevención de la Violencia. Todas estas instancias, en el caso de Jalisco, deberían de intervenir en el momento de que se estuviera dando una situación de acoso escolar para dar el acompañamiento a todos los actores. Personal de la escuela, ¿no? Aquí están todos, personal de la escuela, padres de familia, alumnos, ¿vale? Bien. Y en el caso del supervisor, hablando de este protocolo, ¿no? Lo único que hace él es notificar por escrito de los hechos a sus supervisores jerárquicos, en este caso a su director de nivel, ¿no? Y ya el director de nivel hacia arriba, hasta llegar a informar a la Subsecretaría de Educación Básica, ¿no? Durante el lapso de la jornada escolar en que fue notificado, o en su caso, a más tardar el día siguiente hábil. ¿Ok? Si cayó en viernes, bueno, inmediatamente el lunes ya está el supervisor haciendo del conocimiento a su autoridad inmediata superior. Fíjense bien, de las omisiones. Las omisiones al presente documento por las autoridades referidas, ya hablamos del docente, hablamos del directivo y hablamos del supervisor. Las omisiones al presente documento por las autoridades referidas serán investigadas por el órgano interno de control cuando involucre a un funcionario público. En los casos de las escuelas particulares, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Jalisco, en este caso la Secretaría de Educación de Monterrey, presentará las denuncias de hechos que correspondan de conformidad con las atribuciones
que lo otorga la Secretaría. ¿Ok? Entonces, eso sucederá en caso de que suceda alguna omisión al respecto, o que hubiera alguna situación, ¿sí? O sea, que yo haya omitido todo avisar y que se haya dado alguna situación violenta, entonces va a intervenir el órgano interno de control y la Dirección de Asuntos Jurídicos para irse más a fondo con esclarecer, ¿no? O aclarar la situación que se dio ahí, ¿sale? ¿Vamos bien? Bien. Ahora, ¿cómo se levanta un acta de hechos o qué condiciones debe de tener, características que debe tener un acta de hechos, ¿no? Primero, se sugiere que se consideren al menos los siguientes puntos. Recabar los relatos de las partes involucradas, ¿no? Sí, en este caso, el niño que violenta y el niño que es violentado. Se recomienda que no sea al mismo tiempo y que los familiares o tutores estén presentes de ambos en el momento que les toque, obvio, ¿no? No van a estar en el mismo tiempo. Asignar una clave de identificación. Y luego, tener datos de la escuela. Cuando hablamos de asignar una clave de identificación es cuando hablamos ya y levantamos ese folio, ¿no? A la dirección nos van a dar un número de folio. Entonces, vamos a asignar esa clave de identificación, ese folio que nos dieron para el seguimiento como tal. Para dar el seguimiento y que ya, bueno, están avisadas las autoridades, etcétera. ¿Qué más debe de tener el acta de hechos? Datos de la escuela. Nombre, clave de centro de trabajo, nivel, turno, ubicación, teléfono, correo electrónico. Si cuentas con ellos y el nombre del director o directora. Nombre de las personas involucradas y de quién refiere el caso, si aplica. Fecha, atención realizada, dice atención realizada al evento. Familiar, tutor del alumno involucrado que asistió ante la llamada, ¿no? Todos estos datos debe contener el acta de hechos para poder tenerlo como sustento agregado a todo el expediente o la bitácora que nosotros podíamos agregar como elementos comprobatorios de que efectivamente se está dando una situación de acoso escolar. Bien, ¿qué otras situaciones relevantes voy a considerar dentro de esto? 1. Descripción de las palabras exactas. O sea, tú debes a la hora de relatar este documento, esta acta de hechos, tú debes de relatar o deben de describir las palabras exactas que fueron utilizadas por los niños, las niñas y los adolescentes cuando refirió al acto violento o del adulto cuando denunció, ¿no? Y 2, narrar la conducta de los niños, niñas, adolescentes o de la persona adulta, describir el aspecto de las niñas, niños y adolescentes y resultados y acuerdos generados a partir de la intervención preventiva y la atención, ¿no? Es decir, ¿a qué me hago acreedor? ¿A qué me comprometo? ¿Cuál es el acuerdo al que llegamos para que no sigan molestando al niño? Si va a intervenir si van a tener que tomar clase de escuela de padres de familia, si tienen que ir al psicólogo, etcétera. Todo eso lo tienen que describir ahí, ¿ok? Nombre y firma del director, nombre y firma del padre o tutor, ¿sale? Y nombre y firma del o el docente que en su momento está denunciando la posibilidad del acoso o el acoso como tal. Y bueno, aquí yo les quería compartir un diagrama de flujo, se los voy a hacer llegar a través de imágenes para que ustedes tengan más claro, ¿sí? Porque no se alcanza a ver. Pero bueno, es prácticamente el diagrama de flujo, lo que les acabo de explicar ya como por pasos, ¿no? Donde están involucradas la autoridad escolar, el director, el padre del tutor y la dirección de prevención, ¿no? Dirección de prevención de... ¿Cómo se llama? La que dijimos ahorita. Es que es un nombre bien largote. Y bueno, entonces aquí, ¿no? Es como cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que hacer y qué se tiene que hacer en caso de que sí se cumplan algunas condiciones y cuando no se cumplan. Pero se ve no se alcanza a apreciar correctamente. Yo las voy a sacar las imágenes o las vuelvo a hacer en un documento y se las comparto, ¿no? Entonces, con este diagrama de flujo, ustedes van a tener como en un mapa mental, ¿no? En primera mano, todo el proceso que debe de seguir
hasta el desahogo de todas las pruebas como tal, o hasta que se designe en algún momento la responsabilidad, si fuera el caso. Y este sí se alcanza a ver, es el protocolo de actuación ante presuntos casos de acoso escolar presentado en un plantel de educación básica. Bueno, aquí ya cuando interviene la dirección de psicopedagogía, qué es lo que hace, pero mejor se los quiero entregar completo para que tengan toda la estructura, hablando del el protocolo de acoso escolar, donde ya interfieren todas las áreas que mencionamos en algún momento en lo que les estaba yo explicando, les estaba comentando, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. No, creo que no. Ok. ¿No hay dudas? Bien. Bueno. No. No, maestro. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, maestro. Sí, nada Nos más que vemos la imagen se congelado. congeló. Afirmativo. Como que su internet se la fue. Hace rato se me fue tantito y así las veía congeladas. Ay, háganme bueno el congelamiento. Acá en Vallarta está el calorón. Ay, no, ahorita ando acá en Tepic, también está muy calor. Hola. Ahorita ya se nubló. Ah, qué bueno. Hola, Ya hola. volvió, profe. Sí. Bien. Miren, yo me gusta, bueno, a mí me gusta trabajar y ir como paso a paso, como dice la canción, despacito, ¿no? Entonces, me falta todavía más información, ¿no? Tenemos que ver todavía el protocolo en caso de abuso sexual, en caso de maltrato infantil, ¿no? Ahorita lo que abordamos nada más tiene que ver con acoso, con acoso escolar. Entonces, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. El próximo lunes, ¿sí? Nos vamos a volver a reunir y vamos a ver los otros dos protocolos que ¿Lunes o nos quedan miércoles, pendientes. maestro? Fíjense bien, les quiero proponer que sea el lunes porque yo tenía un viaje programado el año pasado y me lo cambiaron para esas fechas. Entonces, me voy de miércoles a viernes. Entonces, bueno, quisiera pedirles su autorización para poder cambiar el webinar a lunes y poder continuar con esto y ya regresamos la siguiente semana a nuestro día normal. ¿Cómo ven? Sí, muy bien, maestro. O la otra opción es que lo pudiera abordar estos dos temas que faltan, que los vieran con la maestra Bere el miércoles de la siguiente semana. Ustedes digan. El lunes con usted. Hablen ahora o callen para siempre. Sí, está bien el lunes. ¿Sí? Lunes. Entonces, ya quedamos. Lunes, 7:30. Nos vemos y ya terminamos con el tema de protocolos. ¿Va? ¿Ok? Mientras, el día de mañana ya les empiezo a subir las lecturas para que ya empiecen a revisar lo que tiene que ver con esta parte de los... Acuérdense que lo que estoy compartiendo son las antologías, son los resúmenes de toda la información. Vayan dándole una leída a eso que es súper resumido y ya cuando terminemos de revisar los 4 dominios, pues ya en algún momento ustedes tendrán toda la calma para volver a repasar, ¿no? Toda la bibliografía completa o lo que les haya hecho falta de reforzar, ¿vale? Entonces les comparto la información, al menos las tres primeras lecturas, ¿no? Acuérdense que la estamos dividiendo, una por día, y el lunes nos vemos para continuar y terminar el tema del protocolo, ¿vale? ¿Sí? Y les comparto a la aplicación el día de mañana la grabación que tuvimos el día de hoy, ¿no? La que se cortó, hasta donde se cortó, pero bueno, alcanzamos a ver lo que teníamos que ver. Y se las comparto también el día de mañana para que ya lo puedan visualizar les aviso en el grupo para cuando ya esté listo, lo puedan ver, ¿vale? ¿Ok? El simulador hace Bueno, hasta que pues terminemos, muchas gracias. maestro. ¿Mande?
El simulador es hasta que terminemos, ¿verdad? Sí, el simulador hasta que terminemos. Ese sí. Gracias. Acuérdense que ahorita ya hay 2 simuladores. Está el del dominio 2 y el del dominio 1. ¿Sí? Entonces, llévensela con calmita, no se están jugando carreras. Entonces, si ustedes váyanse organizando sus tiempos, hagan sus lecturas y luego aviéntense a responder el simulador. Si no les fue bien, lo pueden volver a repetir cuantas veces ustedes lo necesiten. Porque el del dominio 1 lo hice muy a la carrera, leí muy a la carrera y me fue requete mal. Vuélvelo a hacer. Ya retomé, ya repasé, ya reestudié, pero todavía no lo vuelvo a hacer, ya me dio miedo. Ok, sí, hagan ese ejercicio, ¿no? No nos vayamos con lo... Acuérdense que, bueno, en este caso, no sé, no les estoy dando feedback. Bueno, sí les pone cuál está bien y cuál está mal, pero la intención es que ustedes lo vuelvan a hacer. No le veo caso que les ponga, que les mande las respuestas, ¿no? Que terminen y tengan las respuestas porque les va a dar flojera. Después le va, pues es que esta fue la respuesta correcta. Es que esta, ok, ¿no? Y se van a estudiar eso. Acuérdense que lo que estamos tratando de ejercitar es la forma de cómo vamos a responder. Y estamos ejercitando también el conocimiento que tenemos de la bibliografía o de los documentos normativos, que es lo que nos van a preguntar de alguna manera con base en las preguntas o los casos que nos van a poner. ¿Vale? Entonces, nos vemos el próximo lunes. Cuídense, un abrazote, que estén muy bien y que no llueva muy fuerte, pero que así se nos quite el calor. Hasta el lunes. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Oigan, ¿cómo se llamaba este dominio? Yo ando bien perdida. Es el 4. Este se llama... Apenas le iba a preguntar al profe y se desconectó. Una maestra, un maestro que participa en y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. ¿Otra vez se lo digo, maestra? Sí, ahorita lo escribo. Sí. Es el 4, ¿verdad? Sí, una maestra. Que participa. Un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Bueno, ok, pues echarle ganas. Yo no he leído nada, pero ahora sí ya me voy a poner las pilas porque he tenido rayitos y estaba aquí no haciendo nada. Luego no, pues nada más me había conectado una vez y ahora la clase pasada no pude. Pero bueno, espero ahora sí ya ir bien. Ay, no se apure, maestra. Este dominio de la semana pasada no he leído nada. No, nomás yo el primer tema. Del 2 y del 1. Pero ya ahora sí. Nomás del Pero veo 2 que Brenda y... sí, Brenda yo veo que contesta muy segura, entonces quiere decir que va muy bien. Que sí ¿Ya habías estudiado algo? ¿Ya habías tomado algo? Pues lo que hemos ido leyendo, maestra. Sí, es que ustedes van para la horizontal. Sí. Y yo para horas, pero no nos mandaban la confirmación, no nos mandaban nada, entonces yo pues decía, pues ¿para qué estudio si no me van a llamar? Apenas, y que faltan 25 días ya para el examen. Sí, maestra, ya no hay que perder el tiempo, así. No, ni me acuerdo porque ya voy atrasada una semana, porque ya todo lo de la semana pasada no lo he leído, nada. Son 15 días, son 15 días. Es intensivo. Y ya se me va a juntar con lo de esta, santo. Sí, bueno, pues estudiar. Pero bueno. Descansen, buenas noches. Igual, buenas nos vemos. noches. Bye. Gusto verlas, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Póngalo ahí en agenda. Sale, nos vemos.